en el mundo árabe tristemente hay mucho caos. En el mundo del Islam hay casualmente un par de países que no están en caos y son los países que tienen buenas relaciones con Israel, como Emiratos, Bahrein. Casualidad, no sé si llamarlo, pero No es casualidad. sí, exacto, no es casualidad, es evidente, es algo, sí, es muy obvio. Em, y algo que mencionabas también y esto lo habías mencionado atrás, que es el ejemplo del soldado. El soldado le dicen una orden y el soldado no se va a poner a preguntar, el soldado cumple. Y cuando yo estaba en el ejército, hay veces uno se pregunta a uno mismo, ¿por qué me hacen hacer tal cosa? ¿Para qué? Con el tiempo, y a mí me tocó combatir en la guerra de Gaza en 2014, cuando tú ya estás en la práctica, tú entiendes, todo tiene sentido. Uno entiende por qué el entrenamiento es tan difícil, tú entiendes por qué te enseñan porque son tan estrictos, tú ya entiendes. Puedes cuestionar. Exacto. Y si uno cuando uno estaba entrenando, si tú cuando estás en el entrenamiento te hubieras puesto a cuestionar y decir, no, yo no hago eso, si tú llegas al campo de batalla y no estás preparado, entonces no llegaste. Entonces por eso no, me parece que es muy buen ejemplo porque para el vendaje muchas cosas que todavía no conecta los cables, cómo esto tiene sentido, cómo así. El pueblo de Israel está por allá tan lejos. No te exponen al campo de batallas. La confianza, mucha gente dice, confía en ti mismo. No confía en ti mismo. Yo soy limitado, yo sé hasta dónde llego, ¿sí? Pero, ¿sabes en qué confío? En Dios, que Él cree en mí. Entonces, confía, si tanto confío, entonces ahí tengo que obedecerle también. Pues, muchas veces estamos hablando de las leyes de Bnei Noah, no matar, no robar, que uno dice, pero qué banal, qué obvio, ¿no? Entonces, ahí traigo en filosofía judía, sí me gusta este nombre. Dice en los charlas del Rebbe, los Maamarim, está trayendo una paradoja del ladrón creyente. Un ladrón que está, antes de salir a robar, está yendo a la sinagoga y pidiendo de todo corazón a Dios, Hashem, ayúdame, necesito este parnasá, ayúdame a robar, pero bien, ¿sí? Una buena cantidad. Y que la policía no me agarre, que no me metan a la cárcel. Todo esto está pidiendo de Dios. Entonces, uno dice, pero qué paradoja, ¿sí? ¿Qué paradoja? Si él es tan creyente, pues de hecho es creyente, no puedes quitarle la fe, pues está pidiendo de todo corazón. Esto es un hecho. Pero el otro hecho es que esta acción Dios no lo permite. Y esto, uno puede llamar a esta situación hipocresía, ¿sí? Pero en realidad, de una medida u otra, ¿sí? No tan a grosso modo, sino de una manera más fina, puede llegar en cada uno en su vida. Entonces, ahí, cuando uno tiene que medirse, y uno tiene que decir, no, si yo de verdad creo en Dios, tengo que portar mi vida de diferente manera. Si tengo que decir la verdad, voy a decir la verdad, cueste lo que cueste. ¿Sí? No puedo mentir, no puedo mentir a la gente, ni puedo mentir a mí mismo, pues no puedo mentir a Dios. Entonces, ahí el Rebbe pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Sí? De un lado, creyente, de otro lado, ladrón, que está transgrediendo las leyes de Dios, vive de esto. Entonces el Rebbe responde de siguiente manera. Sí, sin duda no podemos darle la fe lo tiene, pero la fe lo tiene de manera exterior, como que le rodea desde afuera la fe, pero no lo interioriza. Pues si hubiera interiorizado su fe, hubiera llegado al nivel de la acción. Y al nivel de la acción, hubiera sabido que si Dios te dice no robar, entonces te da de otro lado oportunidades. Y tienes que salir al mercado
y buscar trabajo, cueste lo que cueste, parezca la situación lo que parezca. Tú con mucha fe vas a buscar de un puesto al otro, vas a buscar tu trabajo, finalmente lo encontrarás, pues Dios te lo va a mandar. Y te va a mandar de manera bendecida, que te va a quedar, que vas a orar, que vas a crecer, no solamente espiritualmente, sino materialmente, pues son dos líneas paralelas en nuestras vidas, lo espiritual y lo material. Y no podemos crecer en uno sin el otro, ni en el otro sin el uno, ¿sí? Entonces, interiorizar la fe. Esto es el punto. Y de esto está encargado de interiorizar la fe. El Rebbe está trayendo esto como un ejemplo en la Megilá de Esther, en el libro de Esther, que Mordejai fue el Moisés de su generación, pues el libro sagrado Zohar está hablando sobre Moisés, no solamente como una persona, sino como un fenómeno que tiene su extensión en cada generación y generación. Tras Moshe ha habido Yoshua, tras Yoshua ha habido jueces o profetas o reyes. En cada generación había otro emisario de Dios que era de la calidad de Moshe, de pasar el mensaje hacia la humanidad entera. ¿Sí? Entonces eso es el trabajo de Moshe, de la generación, alimentarse la fe. Por eso se llama en el Zohar Raya Meemna, el pastor fiel, que está pastoreando su rebaño, pastoreando la fe. Tal como la comida que estamos comiendo, tomando, se vuelve una parte integral de nuestro ser. Como dicen la gente, eres lo que comes, ¿no? Pues uno tiene que comer cosas que son buenas, correctas. Entonces, uno se vuelve una parte integral de lo que comió. Entonces, de la misma manera, la fe tiene que ser una parte integral de lo que estamos pensando, de lo que estamos hablando y de lo que estamos actuando, que sean una acción coherente. Y esto lo llamamos servicio hacia Dios. Pues, servicio hacia Dios no es solamente al nivel declaratorio, ¿sí? Que uno dice, me pertenezco a este grupo, ¿sí? Sí, es una necesidad humana pertenecer, pero justamente por eso, hemos levantado la comunidad de Noah. ¿Sí? Pues, tal como hablaste, uno ento y justo, tal como Noé en su generación, solamente él, su esposa, sus hijos entraron a la arca, ningún otro ser humano. No porque no podían entrar, podían hacer teshuvá, tenían 120 años de advertencia de parte de Noé, que estaba construyendo la arca de una manera pública, pero no quisieron por libre albedrío. Por eso llegó esta desgracia del diluvio. ¿Sí? Entonces uno puede estar, pero bueno, aquí está su arca de Noé. Y por eso es aquí el mensaje. Sí, tenemos que llegar que el mundo entero actuará de este modo. Pero se empieza desde cada individuo, en su propio corazón, en su propia lealtad a Dios uno, en el cumplimiento de los mitzvot, en un cambio de su ser, pues la Torah viene para cambiar nuestros seres. Si nosotros no hemos cambiado, no podemos llamarnos Benei Noach, pues Noach fue una persona que fue totalmente diferenciado de toda su generación. Toda su generación le dijeron, corrómpete, pues no hay de otra. Así hablan la gente, ¿no es cierto? Así creen la gente, que no hay de otra. Mira, el mundo está podrido. ¿Sí? Y cada uno está leyendo el periódico y ve tal corrupción y otra corrupción. Entonces, ¿qué le proyecta el periódico? Bueno, yo no soy peor de esto y no soy peor del otro. No, tienes que ver quién es mejor, no quién es peor. Esto es el mensaje de Noah. Pues él no estaba mirando a la gente de su generación, él estaba viendo a sus antepasados,
a Hanoch, a Adam, ¿sí? Cómo Hashem les habló, cómo Hashem les inspiró, cómo Hashem les ordenó. Entonces, ahí estaba fuerte. Entonces, era tzadik en sus generaciones. Pues, si hubieran en la generación de Abraham, no hubiera contado de nadie, pues no era ahí un tzadik, no estaba iluminando al lado de Abraham, pues al lado de Abraham hubiera sido tal como una vela en el mediodía. La vela en el mediodía no puede decir que no ilumina, pero no tiene ninguna gracia, ¿cierto? Entonces justamente lucha en un mundo totalmente corrompido, totalmente con idolatría, totalmente liberalizado, que se permite todo. Ahí, si tú eliges para ser Benoah, ser tzadik, ser justo y íntegro, y cumplir las leyes de Hashem a pie de la letra, esto es la vela que está iluminando, pero en la noche, que se lo ve de muy lejos, esta vela. Entonces, este es el momento para hacer el cambio, pues mañana ya lo hagan todo el mundo. Estoy seguro en esto. Pues ya estamos bien avanzados en el proceso de la redención. Ya estamos viviendo en Yemot HaMashiach, en la era mesiánica. Entonces ya mismo todo el mundo llegará a Jerusalén, al Beit HaMikdash, para traer ofrendas, para sacrificios. Pero ahí te va a preguntar, ¿pero dónde estuviste? ¿Sí? Cuando escuchaste este mensaje, este llamado, es llamado de Dios. Cumplir los 7 leyes de Bnei Noach. Esto es el llamado de Yoná en Ninvé. Hicieron todos Teshuvá, ¿sí? Y no llegó desgracia. Entonces, esto es un llamado de Dios hacia la humanidad entera. Ahora tienen la oportunidad de prender esta llama, de iluminar, pues mucha gente juntarán alrededor de esta llama. ¿Sí? Mucha gente juntarán en la comunidad Bnei Noach, en comunidades. Yo estaba en Brasil y en realidad me impresioné, 50,000 Bnei Noach. Estuvimos en el seminario solamente 200, pero eran muy representativos, pues cada uno representó un pueblo, una ciudad entera, nombres de ciudades que jamás he escuchado, estaban allá. Y era impresionante la fe, la alegría, la fuerza que están conectados a Hashem y están fomentando cada uno en su ciudad, invitando cada uno a su casa, a su sala, la gente para escuchar las clases del rabino, así en Zoom. Y es una cosa increíble. Cada uno vuelve de su casa hoy en día. Una arca de Noé, llamando a la gente, poniendo comida. Esto justamente fueron los pasos de Abraham, tal como él salió de idolatría, que nació en un mundo totalmente idólatra, en una familia idólatra. El negocio familiar era idolatría. Entonces, él brotó una luz desde la oscuridad, más allá que Noah en su generación, y por eso perduró, ¿sí? Más que Noah, con sus hijos después del diluvio, están olvidando la humanidad totalmente de los leyes. ¿Hasta cuándo? Hasta Matan Torah. Hasta el monte Sinai, que Hashem nos está encargando como el pueblo de Israel el deber, la shlichut, la misión de difundir estas leyes entre los 70 naciones en el mundo. Entonces, ahora, en la era mesiánica, que nadie nos persigue, o sea, podemos hablar libremente de cualquier idea, no nos van a encarcelar por judaizar, no estás preocupado, ¿no es cierto? Entonces, podemos libremente hablar lo que creemos y llamar a la gente, cuidar estos 7 leyes.